Bien, si quieren empezar no hay problema. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda sobre vacunas en relación a Uruguay, en el contexto del NACI 7. Sí. Brevemente, el tema vacunas a caballo de la pandemia de COVID ha ocupado, digamos, pasado a ocupar un lugar importante en la discusión pública a nivel de absolutamente todo el mundo en Uruguay, y así como lo han ocupado las vacunas, también lo han ocupado las nuevas tecnologías de vacunas, las vacunas ADN, las vacunas ARN mensajero, y también han aparecido a la luz pública, en la discusión pública, quizá por primera vez, de una manera que antes no, o por lo menos de una manera que antes no aparecían, los científicos, y los científicos asociados con la inmunología, la biotecnología, la epidemiología. Entonces es un contexto diferente e interesante. En ese contexto, sabemos que el Parlamento Nacional aprobó unos primeros fondos para un futuro Instituto Nacional de Vacunas. En realidad es para un anteproyecto, para un primer proyecto de Instituto Nacional de Vacunas. Eso genera mucho interés y mucha curiosidad, ¿verdad? Muchas preguntas. Vacunas contra el COVID, vacunas contra otros agentes infecciosos, vacunas tradicionales o vacunas de estas nuevas tecnologías como ARN mensajero, etc. Vamos a desarrollar de nuevo, vamos a producir, vamos a tener un instituto con la capacidad normativa, regulatoria sobre las vacunas. ¿Qué de todo eso? Combinaciones de eso, vacunas para Uruguay, vacunas para el exterior. Hay miles de preguntas, seguramente en este momento más que respuestas. Pero de todos modos, aprovechando ese interés, el ENACI organizó esta mesa redonda, en la cual inicialmente íbamos a tener a Alejandro Chavalgoiti, el doctor Alejandro Chavalgoiti, del Departamento de Producción y Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina, quien, hace décadas que viene trabajando en el tema vacunas, que aquí lo tenemos, Alejandro, el doctor Álvaro Mombrú, decano de la Facultad de Química y coordinador a nivel de la Universidad de la República del proyecto que fue presentado al Parlamento Nacional y financiado. Acá tenemos a Álvaro. E íbamos inicialmente a tener al doctor Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, quien se excusó porque tiene en este momento que comparecer ante el Parlamento por los temas asociados a Casa de Galicia. Por lo tanto, desgraciadamente no tenemos esa presencia. Vamos en principio a asignarle el tiempo que estaba asignado al ministro a Alejandro, quien nos va a hablar, tiene mucho para hablar, digamos, en relación a vacunas en general y a vacunas en el contexto actual del mundo. Vamos a hacer que Alejandro empiece y después el decano Álvaro Mombrú nos va a contar más en relación a propiamente lo que es el proyecto institucional de la UDELAR. El público puede formular preguntas, esas preguntas van a ser ordenadas por Ignacio González, que está acá, no aparece en cámara, pero está, que está actuando de ayudante, de moderador, y me va a ordenar a mí las preguntas para que yo se las formule a los panelistas. Bueno, vamos a dar entonces lugar a Alejandro para que comparta su presentación y empiece. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación, y muchas gracias a los organizadores del ENACI por invitarme a participar de esta mesa. Es un gusto realmente poder hacerlo. Voy a intentar comenzar por compartir pantalla con ustedes. ¿Están todos viendo ahí la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, como les decía, es para mí un gusto participar de esta actividad, en particular en el contexto del ENACI, volviendo a mis orígenes en la Facultad de Química y relacionados con la química. Pero es indiscutible que, como bien decía Alvarito recién, Álvaro, que la pandemia ha puesto en el centro del tapete el tema de las vacunas. Es indiscutible, o sea, en buena medida vimos el año pasado que el mundo estaba en una suerte de impas
a la espera del desarrollo de las vacunas que permitiesen, sumados a las medidas no farmacológicas, hacer frente a esa pandemia que en cierta medida había puesto el mundo patas para arriba. Entonces, el tema de vacunas pasó a ser un tema que en algunos momentos de la historia siempre fue un tema relevante, pero que en términos de la opinión pública, por la vía de los hechos, porque estaban ahí y funcionaban, era un tema marginal, pasó a estar en el centro del tapete. Y en particular porque en el contexto de esta pandemia se dio una situación inédita, una situación absolutamente impensada previamente, que es que en menos de un año se diseñaron, desarrollaron, evaluaron clínicamente y comenzaron a producirse, o sea, todas esas cosas en menos de un año, varias vacunas de efectividad comprobadas contra el virus. O sea, no, si a cualquier científico del área a principios del 2020 o previamente le preguntaban si esto era factible, iba a decir que no. O sea, la idea, el consenso general es que las vacunas llevaban años en desarrollarse, años en ser probadas clínicamente y mucho tiempo para ser después aprobadas y además comenzadas a producir. Entonces, esta situación que se dio cambió en cierta medida la percepción mundial de la opinión pública, pero también de los investigadores y de los productores de cómo se podía llegar a vacunas. Ahora, uno puede preguntarse qué es lo que hizo esto posible, porque también junto con todas esta realidad empezaron a aparecer todas las teorías conspirativas, de si esto era un problema de que se estaban salteando etapas, si era de que Bill Gates nos iba a colocar un chip a todos y por eso estaban haciendo esta suerte de vacunas truchas. Y la realidad ha demostrado a lo largo de este tiempo que las vacunas existieron, que las vacunas se comenzaron a usar. A esta altura ya hay más de 10.000 millones de dosis de vacunas aplicadas y no han habido mayores problemas de seguridad y la eficacia está a la vista en el mundo, pero también en particular en Uruguay. Entonces uno puede preguntarse cómo es que se logró esto, por qué si hasta hace 2 años pensábamos que era imposible, hoy queda claro. Entonces, lo que es claro a esta altura del partido es que esto es el resultado de un conjunto de cosas que se dieron. Por un lado, la existencia de capacidades científicas y soluciones tecnológicas previamente desarrolladas. Acá estoy, esto lo he mostrado en muchas audiencias no especializadas, pero en una mesa de científicos podemos entender que lo que hemos venido trabajando a lo largo de las últimas décadas en nuestros laboratorios, desarrollando capacidades científicas y en particular buscando soluciones tecnológicas, muchas veces no pensadas específicamente para vacunas, confluyeron a la hora de pensar cómo desarrollar una vacuna en tiempo récord. Por otro lado, es indiscutible que en todo eso las empresas biotecnológicas que tienen la capacidad de llevar adelante el proceso de desarrollo, validación y producción son un factor central en toda esta historia. Y de vuelta, las empresas biotecnológicas habían venido acumulando experiencia. En tercer lugar, los fondos económicos. Yo decía a comienzo del 20, cuando me preguntaban cómo era que pudiéramos estar desarrollando vacunas tan rápidamente, decía que el problema es que durante el siglo XXI el mundo vivió lo que le llamaba varios ensayos generales de pandemia. Hubieron varias pandemias declaradas como tales, pero que no tuvieron la escala global que tuvo esta. Recuerden el caso de H1N1 en el 2009, MERS, SARS-CoV-1, varias Zika, incluso llegó a pensar, ébola. Entonces, el mundo se había venido preparando para una situación de este estilo y junto con eso empezaron a aparecer fondos económicos que permitían avanzar en ese sentido. Y por último, y no menor, la existencia de agencias reguladoras con enorme experiencia en la validación de productos que permitieron pensar procesos acelerados para la aprobación de emergencia de algunos de estos productos. En lo primero que les decía, las soluciones tecnológicas, también, como bien decía Álvaro al inicio, surgió además un nuevo invitado en la mesa, que es la tecnología de las vacunas de ARN mensajero. Y lo que pudimos ver es que estas nuevas tecnologías, que hay veces que las nuevas tecnologías pueden modificar profundamente la realidad. Se habla de la vacuna de ARN mensajero como una vacuna, como una tecnología disruptiva. Y se llaman tecnologías disruptivas aquellas que cambian en buena medida la percepción y la forma de acceder al conocimiento o a los productos. Entonces, tenemos una serie de tecnologías acumuladas, más una en particular que cambió radicalmente la forma en que se puede pensar y producir vacunas. Por otro lado, otra de las cosas que quedó en el tapete en este tiempo fue la importancia de poder acceder a las vacunas en tiempo y formas. Todos recordarán que a principios del 2021 el tema era quién podía acceder a las vacunas y quiénes no. Ese tema sigue existiendo ahora, se desplazó ahora a los países menos desarrollados que en buena parte del planeta siguen sin poder acceder a las vacunas COVID,
pero también estuvo presente desde el principio en los países centrales, que veían que las vacunas habían sido desarrolladas, las primeras se habían aprobado en diciembre del 2020, pero que no iba a alcanzar para todos la producción. Y por tanto, el tema de cómo acceder en tiempo y forma a las vacunas pasó a ser un tema central, no solo para los países menos desarrollados, sino para el mundo en su globalidad. Y es así que el tema de escasez de vacunas pasó a ser un tema central de discusión en los países centrales. El caso de Canadá, que empezó a pensar por qué habían desmantelado su producción nacional de vacunas en la década de los 80, cosa que había sucedido en buena parte del planeta, incluyendo en Uruguay, y que veían ahora que haber desmantelado esas capacidades les impedía tener una respuesta rápida para poder acceder a las vacunas en tiempo y forma. Igualmente, varias instituciones del primer mundo se empezaron a preparar para esta y nuevas pandemias, esto que yo digo, anticipando el futuro, y generaron instituciones como estas, como el hub para productores de vacunas futuras en el Imperial College. O sea, el mundo se empezó a mover en torno a la necesidad de poder desarrollar y producir vacunas en forma rápida, y los países en particular empezaron a entender que para poder hacer eso era necesario contar con una cierta independencia científica y tecnológica para poder encarar estos productos. Es así que algunos otros países, como por ejemplo en este caso Australia, empezaron y ya están montando plantas productoras nacionales de vacunas en torno a esta pandemia, y con cosas como estas que pongo ahí abajo, que está atribuida al primer ministro, que es la necesidad de contar con esas nuevas tecnologías. La tecnología esa disruptiva, la tecnología que yo digo que cambió la forma en que pensamos las vacunas, los países entienden que es necesario incorporarlas, porque es lo único que en el futuro puede asegurar, ¿sí?, la seguridad de acceder a las vacunas en forma rápida en caso de que tengamos situaciones de este estilo para el futuro. Igualmente, no solo en los países centrales, sino por ejemplo en este caso de Sudáfrica, también ya está montando adelante sus empresas para poder tener plantas productoras de vacunas, y en particular de las nuevas tecnologías. Sumado a todo eso, pasó otro elemento más que hizo que las vacunas pasasen a ser un tema central en el tapete mundial, y es que las vacunas se descubrieron en este contexto como un enorme negocio económico. Yo muestro en esta slide que el mercado de vacunas COVID solamente vale al menos 150 billones de dólares, o sea, 150.000 millones de dólares solo el mercado de esas vacunas. Entonces, obviamente, la pandemia hizo emerger realidades que estaban latentes, pero que emergieron en toda su potencialidad, realidades en cuanto a las posibilidades tecnológicas y a las capacidades de desarrollo, pero también realidades en cuanto a lo que son los mercados de este tipo de medicamentos. Si lo traemos a nivel nacional, intentamos pensar la producción nacional de vacunas, intentamos trasladar esa realidad de nuestro país. Me gusta decir que pensar la producción nacional de vacunas en nuestro país nos implica pensarlo desde dos ópticas, desde una dimensión ética, desde una dimensión de salud pública, pero también desde una dimensión económica. La dimensión ética es porque el tema del precio de las vacunas y de otros biológicos en general, y yo creo que el decano Mambrú va a hablar de que en la propuesta de la universidad hablamos de vacunas y unos biológicos también, pero esto es una realidad que viene pegando en el mundo desde finales de la década de los 20, la década de los 90, y es que el desarrollo de nuevos medicamentos viene acompañado de un aumento en los precios de esos medicamentos que los hacen insostenibles para cualquier sistema de salud, sea del primer, segundo, tercer, quinto mundo. No es factible sostener el costo que tienen los medicamentos producidos de la manera que se están produciendo en la actualidad. Esto que ven acá es una publicación del British Medical Journal, o sea que no estamos hablando de un problema de los países subdesarrollados, los países económicamente menos desfavorecidos, sino que es un tema central, y en particular termina con una recomendación de que es que los gobiernos, tanto individual como colectivamente, deben desarrollar normativas, leyes, políticas y capacidades institucionales que les permitan combatir esa realidad de lo que consideran que es un precio completamente desorbitante de los medicamentos, y ahí mismo dicen unfair, no justo.
Entonces, esto es un tema central a la hora de pensar la provisión de medicamentos para nuestro país, y en particular se aplica ahora en vacunas. Es una lástima que no esté el ministro, y seguramente no lo podían decir, pero todos sabemos que el costo que ha tenido las vacunas tan necesarias para nuestro país, pero el costo económico ha sido exorbitante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el país no lo definen las empresas que están en este momento, y la realidad de lo que se llama el mercado de oferta y demanda de las posibilidades de vacunas y la necesidad de acceder a ellas. Entonces, acá hay un tema central. Y colindante con este tema está todo el tema famoso de las patentes y la propiedad intelectual, que también es un tema que hemos desde la universidad y desde nuestros países pensado varias veces. Yo digo, me gusta decir acá que el tema este de las patentes viene atado a lo que fue el paradigma del desarrollo de la industria biotecnológica. Todos ustedes recuerdan que la industria biotecnológica se generó sobre todo en California en la década de los 70, 80, en un estado que en ese momento como estado era la quinta economía mundial, solo como estado, y donde existía una abundancia de fondos de inversión enorme, de lo que se llama inversores ángeles. Entonces, el paradigma con el que se desarrolló la biotecnología fue que el valor de una empresa biotecnológica es directamente proporcional al valor de su portafolio de patentes. Por tanto, las empresas biotecnológicas se desarrollaron para desarrollar no productos que fueran a sus clientes, que eran los pacientes, sino que sus clientes eran las empresas que compraban patentes. Y por tanto, el producto final de desarrollo no era un medicamento, sino una patente, que era lo que tenía valor comercial. Entonces, ese es el paradigma con el que se desarrolló. Y de hecho, durante todo este tiempo hemos escuchado que las patentes son el necesario reaseguro de las empresas para recuperar la inversión en generar la innovación. Este es el discurso primordial, que es: las patentes son la única forma que las empresas pueden asegurarse de recuperar algo de la inversión que hicieron en generar la innovación, y que por tanto no hay otra forma de pensarlo. Y de hecho se usa como ejemplo, se toma el COVID-19 como ejemplo, y se dice que el desarrollo tan rápido de las vacunas fue posible porque había una fuerte correlación entre los inventores y los innovadores. Ahora bien, frente a todo esto hay otras visiones que han empezado a emerger, que es esta, por ejemplo, que dice que la investigación médica es una cuestión pública, y donde se dice que básicamente la investigación se realiza en institutos públicos financiados por fondos de los taxpayers, por fondos públicos también. Y que por tanto hay que revisar esa realidad de que son necesarios, que las empresas necesitan sobrepreciar los productos para poder recuperar la inversión. Entonces, en ese sentido, me gusta mostrarles esto, que es un poco la realidad de las patentes que están en el contexto del desarrollo de las vacunas de RNA para el COVID-19. Yo creo que esto es un ejemplo, es un paper de Nature de hace poco que muestra esta realidad. Si ampliamos esto, vemos que hay dos patentes, dos patentes y un conocimiento que son los que dieron lugar a que existan estas vacunas de RNA mensajero, a estas vacunas que ocupan casi el 80% de ese mercado mundial de 150.000 millones de dólares, y que son la tecnología disruptiva. Esas patentes tienen que ver primero con el descubrimiento de que el RNA podía modificarse para volverse más silencioso frente a nuestro sistema inmune, para que no fuera degradado tan rápidamente. Muchos de ustedes habrán oído hablar de esta investigadora Karinko, de la Universidad de Pensilvania, que pensaba que estaba propuesta como una de las posibles Nobel para el premio Nobel de este año. Entonces, ese descubrimiento, el de que el RNA podía ser modificado para poder silenciarse frente al sistema inmune innato y poder persistir más, fue uno de los temas centrales. Otro descubrimiento fue la posibilidad de encapsular ese RNA en nanopartículas para que llevasen esas nanopartículas, al ser administradas, llevasen el RNA sano y salvo hasta las células que empezarían a producirlo. Y un tercer descubrimiento esencial en toda esta historia es la capacidad de producir lo que se llama la transcripción in vitro, generar RNA in vitro a partir de un molde de DNA. Esos tres descubrimientos, el primero, el de la modificación de RNA, se hizo en la Universidad de Pensilvania, y la Universidad de Pensilvania lo patentó. El segundo, el de las nanopartículas, se hizo en British Columbia, y la Universidad de British Columbia lo patentó. El tercero lo hicieron investigadores de Wisconsin con un proyecto del NIH que sus universidades no les interesó
patentarlo, y por tanto estos investigadores se lo transfirieron a Promega, que ustedes, seguramente todos ustedes que trabajan en laboratorios de biología molecular han usado alguna vez transcripción in vitro de Promega, y se dice que el pago se lo hizo Promega directamente a estos investigadores. Ahora bien, ¿cuál fue esos pagos? La Universidad de Pensilvania decidió vender esta patente, aún en contra de la opinión de los investigadores, a esta empresa RNA que después, Biotherapeutic, que después se convirtió en CellScript. Se lo vendió en $300.000. Los investigadores protestaron, la universidad precisaba el dinero, se lo vendió en $300.000. Esa patente es la que ahora tienen que licenciar tanto como BioNTech para poder producir las vacunas de RNA mensajero, esas que producen un mercado del 80% de $150.000 millones. Esta patente se vendió en $300.000. Esta patente de la Universidad de British Columbia se vendió, no está en la cifra oficial, pero fue también una cifra ridícula, Arbutus, y esta tiene que ser licenciado tanto a Moderna y a BioNTech como a los intentos de CureVac de también tener una vacuna de RNA. Y este conocimiento que se transfirió a Promega quedó a disposición pública, y dicen que los investigadores recibieron un par de cajas de botellas de champán como pago por Promega. En suma, los 3 descubrimientos que permitieron la existencia de esta tecnología disruptiva, que permitió la generación de vacunas a un tiempo absolutamente impensado, que generaron un mercado de $150.000 millones, se produjeron en institutos públicos. Alejandro, llevas 15 minutos de 20. Ya empiezo a terminar. La dimensión económica es clara. La biotecnología puede ser pensada como un motor de desarrollo económico. El mercado de biotecnología también es enorme, sobre todo planteado para el futuro cercano. La producción nacional, ¿cuáles son las oportunidades y los desafíos? Las oportunidades son que es una industria que genera alto nivel de empleo. Yo digo, si pensamos la biotecnología y la producción de vacunas como justamente que produzca vacunas, es una empresa, es una industria manufacturera, tiene que producir frasquitos que se inyecten en las personas. Entonces, eso genera un alto nivel de empleo. Uruguay cuenta con un volumen básico. Yo digo, no cuenta con un volumen alto porque nuestra comunidad científica es muy, muy pequeña, más allá de los buenos niveles que tengamos. La oportunidad es que esto genera la posibilidad de generar infraestructuras estratégicas versátiles. Es posible, hoy por hoy, con las tecnologías nuevas, desarrollar infraestructuras muy versátiles que permiten fabricar diferentes cosas. Hay diversos modelos de negocios posibles y además hay una demanda insatisfecha de vacuna. Sobre la infraestructura estratégica versátil no voy a entrar porque no me da el tiempo, pero cada vez está más claro que es posible usar facilidades industriales para producir distintos tipos de cosas, lo que se llaman las facilidades de multiproducción. Entonces se habla sobre toda esta historia y estos son los conceptos claves para generar esas estructuras: la capacidad de adaptación, la flexibilidad, contar con la experiencia y la posibilidad de prever inversiones futuras. Sobre los diversos modelos de negocios posibles, esto ya está sucediendo en el mundo. Moderna ya hizo un acuerdo con Canadá, que se acuerdan que la nombré hoy, para empezar a producir vacunas de RNA en su país. La OMS está tratando de establecer facilidades de producción de vacunas de RNA en distintos lugares del mundo. Y por otro lado, hay una demanda insatisfecha de vacunas, en particular vacunas futuras. Las realidades sociológicas de nuestro planeta han cambiado. La pirámide demográfica para la cual la mayoría de las vacunas se produjeron hasta ahora es esta de acá abajo, en la cual teníamos una clara pirámide con muchos niños naciendo y a medida que crecíamos bajaba la población. Hoy por hoy esa pirámide se ha invertido y aparecen nuevos desafíos de nuevas vacunas que son necesarias desarrollar, que hasta hace unos años no tenían sentido. Sin dejar de mencionar la importancia de las infecciones emergentes. Voy a tratar de terminar rápido, Álvaro, voy a tener que tomar un par de minutos más. ¿Cómo podría ser un modelo para hacerlo? Y ya con esto voy terminando. Los modelos posibles tenemos que pensarlos. Yo digo, el decano va a plantear ahora el proyecto que presentamos al gobierno, y el que nos dio, como bien decía Álvaro Díaz al principio, un año para desarrollar un proyecto ejecutivo. Ese proyecto no lo tenemos preparado, hay que pensarlo durante todo este año. Pero ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué es lo que podría ser un Instituto Nacional de Vacunas? Por un lado, desarrollos propios, desarrollos de vacunas nuevas, utilizando plataformas ya instaladas y otras a instalar. Algunas de estas ustedes ya las conocen, las tenemos instaladas en nuestro país: proteínas recombinantes, cultivo celular, atenuación por CRISPR,
la capacidad de instalar vectores, la producción de vectores adenovirales en Uruguay, la capacidad de generar vacunas de RNA mensajero en Uruguay, adyuvantes, que tenemos una investigación, nanotecnología, de la cual el decano es un experto en el área, son plataformas que podemos usar y otras desarrollar para poder generar desarrollos propios, vacunas que querramos desarrollar en Uruguay. Por otro lado, porque hay que pensar cómo financiar ese instituto, hay una clara posibilidad de interacción con la industria biotecnológica que un instituto de este estilo tendría que encarar, porque además genera conocimiento y fondos necesarios. La posibilidad de realizar ensayos preclínicos y de fase 1, de realizar los ensayos preclínicos a pedido para las empresas o los fases 1. La producción de reactivos que son necesarios en condiciones de buenas prácticas de laboratorio. El desarrollo de reactivos y test diagnósticos que siempre son necesarios para acompañar el desarrollo de otro producto. Generar cursos de capacitación. Si va a haber una industria productora de vacunas en Uruguay, va a haber que formar a los investigadores que trabajan en esa empresa, pero también a los operarios que trabajan en esas empresas. Entonces, eso es un objetivo que tiene que haber una institución que sea capaz de hacerlo. Además de las consultorías específicas y el entrenamiento de personal. Otro modelo posible es licenciar producción de terceros. Pero para que eso, o sea, lo que está haciendo Canadá con Moderna, pero para que eso sea posible, tiene que haber una normativa clara en el país que le permita a las empresas desembarcar con esos proyectos en nuestro país, que hoy no existe, y sobre todo tiene que haber un ambiente de negocio adecuado, que hay que generarlo. Entonces, lo que yo digo es, por ejemplo, normativa clara y que hoy no existe. Repito algo que digo siempre. Uruguay hoy no tiene una autoridad sanitaria de control validada internacionalmente. Esto quiere decir que si hoy viniera Moderna o Pfizer a producir vacunas de RNA en Uruguay, no podría exportarlas, porque no hay una autoridad nacional sanitaria regulatoria que pueda validar con validez internacional esto. Entonces, y además, para todo esto es necesario contar con una planta GMP. Uruguay no cuenta con ninguna planta adecuada de buenas prácticas de manufactura para poder producir a nivel piloto desarrollos vacunales propios o licenciados para uso humano. Los desafíos de esto generan oportunidades. El mundo está desesperado, en el caso de la pandemia, por componentes que faltan. Los nanolípidos son uno de los temas centrales, que falta la capacidad de producir nanopartículas en cantidad suficiente. La emergencia de las empresas, de lo que se llaman la CRO, las Contract Research Organization, que hacen investigación para terceros, es un nuevo modelo de negocios que se puede implantar y que tiene sentido implantar en este contexto. En suma, termino con esto. ¿Cuáles son los desafíos? Primero, tenemos que poder realizar ensayos clínicos en el país. Necesitamos normativa, como les decía, que hoy por hoy no tenemos. Tenemos que generar, además de la normativa, la infraestructura adecuada y las plataformas tecnológicas y contar con los recursos humanos, operativos y de investigación para poder acordar licenciamiento de vacunas ya en uso para su producción en el país. Tenemos que validar la generación de información científicamente robusta del impacto de la vacunación. La pandemia ha ido generando oportunidades con esto. Ya vieron que hay centros que están haciendo la vigilancia genómica de los virus que circulan en el país, desarrollos de test de inmunodiagnóstico para poder evaluar el impacto de las vacunas. Y además hay que atraer la posibilidad de atraer inversiones, generar un ambiente de negocios adecuados. Entonces, en suma, la oportunidad está planteada. Yo terminaba una actividad de la CSIC a principios de este año diciendo, la mesa está servida, tenemos que decidir si nos sentamos a ella o no. Yo digo, el mundo está en un punto de quiebre en este tema. Uruguay en este momento tendría posibilidad de hacerlo. Tenemos mucho trabajo por adelante, pero bueno, habrá que ver si podemos llevar estas cosas a buen puerto y en cierta medida si contamos con los apoyos necesarios para poder hacerlo. Dejo por acá y disculpen haberme pasado. Gracias, Alejandro. Vamos a ir directo a la presentación de Álvaro Mumbrú y después pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias al comité organizador, primero por la buena idea de tener esta mesa redonda, porque realmente es oportuno, porque la temática está en la agenda incluso de los medios de comunicación. Y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta tarde. Estamos superando los
los 100 participantes, así que yo les agradezco realmente. Esto surgió de una reunión que tuvimos en el diseño de la propuesta de rendición de cuentas de la Universidad de la República, en donde me tocaba asistir como vicerrector, y en donde el rector, el profesor Rodrigo Arín, planteó la intención de llevar una propuesta desde la institución, desde la Universidad de la República, con el planteo de un instituto de investigación en vacunas. En ese instante le planteamos, nos pusimos a disposición para poder coordinar el grupo, para empezar a trabajar. Los primeros investigadores con los que, por cercanía y por estar sobradamente marcados en conocimiento en todas estas temáticas, que tuve una reunión fue con el doctor Alejandro Chavalgoite, aquí presente, y con el doctor Gualberto González. De allí armamos una agenda, preparamos una lista de participantes, y comenzó el trabajo, un trabajo que fue bastante vertiginoso y que culminó con la presentación de esta propuesta que le voy a tratar de mostrar en términos muy generales a ustedes. Por favor, la siguiente. Estos son los antecedentes, esto simplemente, como les va a quedar a ustedes la grabación, esto figura en el documento, los antecedentes con los cuales el país en décadas pasadas trabajó en la producción de vacunas y fue dejándolo de lado por diferentes razones. Adelante, siguiente. Y justamente después de ese planteo que hicimos de los antecedentes de la situación, empezamos a plantear la necesidad, o más que la necesidad, yo diría, los buenos puntos que tiene el país para poder abocarse a la presentación de un Instituto Nacional de Vacunas. De nuevo, estos son un poco los argumentos que fueron manejados. Siguiente. Y de nuevo, simplemente for the record, lo que nosotros hacemos acá es mostrar de que tenemos capacidades que no las estamos usando, y marcamos el punto, el mojón tan importante que fue el año 2020 con la emergencia sanitaria. Siguiente. Con lo cual la universidad realiza la propuesta de creación y puesta en funcionamiento del Instituto de Investigación en Vacunas, enfocado en salud humana y en salud animal. Como dice allí, para completar el recorrido desde la investigación hasta la producción a escala piloto, cumpliendo con las diferentes fases de investigación preclínica y clínica. Siguiente. Hay un punto ahí al final, pero lo voy a redondear un poquito después. ¿Quiénes participaron de esta redacción de esta propuesta? Por la Universidad de la República, docentes de las facultades de Ciencias, de Ingeniería, de Medicina, de Química y de Veterinaria, investigadores del Instituto Pasteur Montevideo, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Tratamos de contar con todo el entramado público en investigación que se dedica a estas temáticas, tanto desde el punto de vista de salud humana como de aspectos veterinarios. Adelante. Y finalmente viene lo que sería la propuesta propiamente dicha, de lo cual en realidad yo para estas transparencias armadas un poco rápidamente, simplemente pincelé algunas ideas que serían importantes que que dicho instituto tuviera. Siguiente. En realidad hay un punto que tiene que ver con la salud humana. La pandemia del año pasado nos reveló que desafíos de esas características, incluso de tipo pandémicos, están a la vuelta de la esquina, eran imprevisibles previo al año 2020, y es importante contar con plataformas adecuadas para poder enfrentarlas. Y desde el punto de vista veterinario, enfermedades varias que existen, que no están correctamente atendidas al momento actual. Yo pediría la siguiente transparencia, en donde simplemente hay una lista muy larga allí de patologías desde el punto de vista veterinario que no cuentan con la mejor respuesta posible, y las pérdidas que ocasionan al país por tal concepto. Adelante.
Entonces, la intención es poder precisamente trabajar con el diseño de creación de este instituto. Siguiente, por favor. Yo creo que este diagrama vale más que mucho de lo que yo pueda decir, y todo lo que pueda decir está contenido en él. Es un diagrama extraído después de muchas discusiones. El grupo de trabajo evidentemente tenía mucha heterogeneidad de opiniones, cada uno tenía un concepto diferente de lo que podría llegar a ser el Instituto de Vacunas, de a qué se dedicaría, del alcance que podría tener. Yo ahora voy a citar algunos ejemplos y nos va a quedar clara la idea. Y lo que llegamos es al acuerdo que está plasmado en este esquema, donde la importancia de las buenas prácticas, la GMP, como decía Alejandro, es realmente muy importante, normativas para autorización, el tema de la agencia sanitaria, que es clave para poder seguir avanzando en estas temáticas. Un área de investigación, un área de producción. El área de investigación, que los desarrollos propios pueden volcarse a producción y ellos ser producidos en escala piloto, como está planteado. Pero también tenemos la posibilidad, y miro a la derecha, licenciamiento de patentes desde externos para producción, con lo cual en realidad el área de producción puede suministrar los propios problemas y el área de investigación poder colaborar en evaluación y estudio. Es muy complejo todo este entramado. El área de investigación podría eventualmente realizar patentamiento y licenciamiento hacia externos, o podría también dedicarse a evaluar y estudiar vacunas producidas por externos simplemente desde quienes produzcan productos de ese tipo. Y la línea punteada horizontal lo que hace es separar lo que es la parte de arriba, que sería el instituto que estábamos proponiendo, con lo que sería la parte de abajo, que es otro instituto, puede ser empresa privada, una inversión mucho más grande, que se dedica a producción de vacunas a gran escala, posible asociación público-privada, que con esto generemos y cerremos un ecosistema dedicado a la temática que sería totalmente virtuoso. Y el de abajo no va a venir sin el de arriba, con lo cual el puntapié que se ha dado a partir de la aprobación de los fondos solicitados para 2022, efectivamente tienen que ver con comenzar este proceso. Simplemente para quienes no lo conocen, en el año 2022 lo que se va a llevar adelante es la realización de un proyecto ejecutivo a partir de 7 millones de pesos, que nos destinó el Senado con este propósito, y lo que estaba proyectado para comenzar a trabajar, unos 15 millones de dólares totales, entre los años 2023 a 2025 en la construcción y la instalación del propio instituto. Instituto que, como bien dice allí, de vacunas, pero como también ya adelantó el doctor Chavalgoiti hace unos minutos, el tema de biomedicamentos es clave y estamos siempre en la conversación, porque las infraestructuras de trabajo son comunes e implicaría al país empezar a incursionar de forma mucho más decisiva en estas áreas que van a marcar las décadas por venir en las temáticas. Solamente para que nos hagamos alguna idea de hacia dónde apuntamos y qué es lo que pensamos. El de arriba es la propuesta de la universidad, el de abajo sería lo que nosotros manejaríamos como inversiones asociadas que pueden venir justamente por el interés de existencia del Instituto de Investigación en Vacunas. Instituto que, conviene aclarar desde ya, es interinstitucional, la Universidad de la República lo presenta, lo coordina, pero la idea es que sea a nivel nacional, y de allí que ustedes vieron cómo se conformó el grupo de trabajo que preparó el documento. Para que tengamos una idea, en Brasil, por ejemplo, existen institutos muy semejantes al de arriba y muy semejantes al de abajo. Y, por ejemplo, solo para información, la Organización Panamericana de la Salud convocó a un laboratorio
de Brasil y uno de Argentina para producción de vacunas de RNA mensajero, que en realidad corresponden a uno a cada país, pero uno es un instituto público. El de Brasil es el de Biomanguinhos, de la Fundación Oswaldo Cruz, Biomanguinhos Fiocruz de Río de Janeiro. Y el otro es privado y es un laboratorio que se llama Sinergia Biotech. Uno es público, el otro es privado. Pero tienen volúmenes enormes, con lo cual uno puede asimilarlos mucho más al que está en la parte de abajo de la gráfica. Entonces, este Biomanguinhos comenzó a caminar en 1976, para hacernos una idea de los tiempos de maduración que en muchos casos lleva esto y que la pandemia ahora nos obliga a acelerar. Construyeron 24.000 metros cuadrados, hoy por hoy ya tienen 41.000 metros cuadrados, dieron 111 millones de dosis de vacunas en 2020 y 5.2 millones de frascos de biofármacos también en 2020. Es realmente un instituto con un nivel de producción muy grande, cuenta con 1.700 trabajadores. Dicta la maestría profesional de tecnología inmunobiológicos, 125 egresados, como dijo el doctor Chavalgoiti recién, la formación de personal dedicado especialmente a estas temáticas. El argentino tiene una escala un poco más chica, pero también es muy importante. Y en el propio Brasil existe el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Vacunas en Minas Gerais, que es más semejante al que nosotros propondremos arriba, en donde tenemos un área de investigación y un área de producción combinada con muchos otros tipos de producción dentro de su modelo, que lo dejo para las preguntas. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos expositores. Tenemos una introducción muy rica y muy interesante. Es difícil saber por dónde empezar. Yo quizá de todo quiero destacar ese concepto que para los que no estuvimos en el proyecto no era obvio, pero que parece muy interesante, que es el de, digamos, el de un instituto de investigación con producción a escala piloto, pero apoyado y apoyándose en una planta realmente industrial público-privada, ¿verdad? Esos dos actores que se necesitan uno del otro y que sin concebir esos dos actores, el proyecto seguramente no tendría el vuelo que esto tiene, ¿no? De todos modos, pensando juntos, primero viene el anteproyecto, hay una serie de etapas, etcétera, y van a llevar varios años, pero presumiblemente, o por lo que dijo el decano, lo primero sería el instituto público, y quizá un poco más adelante vendría el segundo actor, que sería esa planta público-privada de producción a escala industrial. Si eso es así, en la medida que este instituto público tiene un componente de investigación y desarrollo y un componente propiamente de producción, esa producción a escala piloto empezaría claramente antes que esa otra producción a escala realmente comercial. Y a su vez, esa producción a escala piloto, obviamente, entiendo yo, no puede depender inicialmente de desarrollos endógenos, porque esos desarrollos van a demorar. Entonces, esa primera producción en la cual pondríamos a punto y aprenderíamos, digamos, lo que es la producción en GMP, etcétera, a escala piloto, sería la producción de vacunas para las cuales licenciaríamos patentes del exterior. ¿Es esa la idea? Ese tipo de detalles hay que definirlos de nuevo a través del proyecto ejecutivo que vamos a plantear el año que viene. De todas maneras, parece muy razonable el razonamiento hecho por Álvaro, y posiblemente esa sea la idea. Recordemos, me gustaría enfatizar una vez más, que esto requiere de todo un ecosistema, que Argentina tiene ANMAT, Brasil tiene ANVISA, nosotros no tenemos, y tenemos que empezar a trabajar para ello. Y ello lleva mucho tiempo, de ventaja en muchos otros aspectos.
De la instalación de algo público-privado, evidentemente, nosotros vamos a tratar de apalancarlo a través del nuevo Nacional de Vacunas, pero es algo que va a escapar un poco al trabajo que como grupo nos corresponde en este instituto, pero sí sabemos que va a ser mucho más atractivo el país. Y lo dejo a Alejandro si quiere incorporar algo más. Sí, a ver, yo creo que el tema de la planta piloto, la planta GMP, esa que estaba en la parte de arriba que mostraba Monbrú y que tú mencionabas, Álvaro, sí, obviamente el tema de la posibilidad de licenciar productos de terceros es una opción clara, pero yo creo que no es la única. Yo digo, contar con una planta piloto que nos permita hacer lotes pilotos en condiciones GMP puede servir para muchas cosas, además de la que tú decís. Por ejemplo, una posibilidad clara que durante todo el año 2020 estuvimos tratando de ver si era viable era desarrollar ensayos clínicos en Uruguay. ¿Por qué? Porque en el caso del contexto de una pandemia, y esto es reglamentación internacional, los países donde se desarrollan los ensayos clínicos tienen preferencia sobre las vacunas, una vez que se demuestre que son válidas. De hecho, buena parte de los acuerdos hechos por algunos países del lejano oeste, yo sé, Tailandia, para las pruebas de la vacuna de HIV, es porque eso les daría acceso a la producción, a obtener vacunas en forma preferencial. Entonces, pero para hacer esos ensayos clínicos se necesitan lotes pilotos. Entonces, también pueden ser esos lotes pilotos, aunque no licenciemos la tecnología, simplemente que podamos producir esos lotes pilotos para generar ensayos clínicos en Uruguay o en la región. Entonces, eso es una cosa que es importante. Pero además, esos lotes pilotos, déjenme decir una cosa, una planta piloto en la escala de Uruguay alcanzaría para producir vacunas para Uruguay. Muy importante. O sea, lo que se llama una escala piloto, dado nuestro mercado, nuestro tamaño, puede en condiciones de emergencia producir lo suficiente. 3 millones de dosis de una vacuna no es una cosa que precise una planta demasiado grande. ¿De acuerdo? Sobre todo si es puntual, no sostenida en el tiempo. Entonces, incluso en situaciones de emergencia, por eso yo siempre hablo de una planta estratégica para situaciones de emergencia, porque puede en condiciones de emergencia producir eso. Si hubiéramos contado con una planta piloto y hubiéramos hecho ese licenciamiento, podríamos incluso fabricar para Uruguay, hubiéramos podido fabricar las vacunas yo qué sé, de Pfizer para Uruguay, pero además como lo teníamos previamente, podríamos haber hecho un acuerdo cuando Pfizer estaba intentando demostrar la validez de su vacuna, similar al que hizo Israel. Producimos los lotes y los fabricamos en Uruguay y hacemos ensayo clínico en Uruguay. Entonces, por eso digo que lo que nombra el decano me parece importante, generar un ecosistema que aporte a todo esto. O sea, una planta piloto nos da muchísimas posibilidades. Y déjame decir una cosa más. Yo creo que es necesario descartar la idea de que no podemos a corto plazo generar vacunas en Uruguay. Yo digo, desarrollar nuevas. Desarrollar nuevas vacunas en Uruguay. O sea, Uruguay tenemos experiencia de desarrollo de vacunas que la hemos transferido a la industria biotecnológica internacional, pero además, yo les quisiera mostrar, en Argentina, salió en La Nación ayer o hoy, hay 4 proyectos de vacunas COVID en funcionamiento que todos ellos pretenden entrar en fase clínica en febrero del 2022 y dado los tiempos rápidos con los que se está haciendo esto, poder liberarse al público en caso de funcionar para el 2022. Estamos hablando de investigadores que muchos de nosotros conocemos, Juliana Castaro, gente de muy buen nivel que conocemos, pero que básicamente trabaja con tecnologías que en Uruguay también contamos. Entonces yo digo, ¿qué pasa? El problema es que esos desarrollos que se están haciendo es uno de la Universidad de San Martín, Juliana Castaro, Docena de la Universidad de La Plata, Osvaldo Podaiser del Instituto del Eluar. Todos culminan en que esos ensayos que hicieron a nivel preclínico lo pueden trasladar a una planta piloto que fabrique los lotes para hacerlo los fase 1, que en Argentina sí la tienen, nosotros no la tenemos. Argentina cuenta incluso con varias empresas que tienen capacidad de desarrollar esos ensayos, esos lotes pilotos. Entonces, por tanto, cada uno de estos investigadores, cada una de estas instituciones hizo acuerdo con alguna de estas empresas para producir ahora, dentro de 2 meses, los primeros lotes pilotos. En Uruguay el problema es que no contamos con ni una sola planta de esa característica, ni pública ni privada. Entonces estamos absolutamente fuera de los márgenes. Contar con una planta que permita todos esos desarrollos permitiría, sí, seguramente en el corto plazo estar desarrollando por lo menos prototipos de vacunas para probar a nivel de fase 1, más allá del resultado que tengan final después.
Bien, gracias, muy buenas las explicaciones. Otra pregunta, el tema normativo que aparece por todos lados y es fundamental. ¿Ustedes lo ven adentro de este instituto? ¿El mismo instituto que produciría estaría siendo la Anvisa de Uruguay o la institución normativa? No, no. Tiene que ser externo. Tiene Ok, que ser externo. Lo que sí se puede, lo que sí yo pienso que puede haber en el Instituto de Investigación, esto es una cosa que hablamos con el decano, es los investigadores que aporten el conocimiento necesario. Nos falta conocimiento de eso. Yo he dado algunas charlas en este contexto de este año, incluso para colegios de abogados, que están desesperados porque hay normativa. De vuelta al ejemplo, la industria farmacéutica instalada en Uruguay, la que ya está instalada, no puede exportar. No puede. Los que están en el Parque de la Ciencia, los laboratorios que ustedes conocen, no pueden exportar cosas fabricadas acá porque no tenemos forma de regularlos. Entonces, el instituto, como bien dice Mombrú, va a ser independiente, no va a ser ni del Ministerio de Salud Pública ni del Instituto de Vacunas, tiene que ser algo independiente. Ahora, hay que generar conocimiento para poder avanzar hacia eso. Y eso es una cosa que un instituto de investigación en vacunas yo creo que también tiene que encarar. el instituto normativo es lo que dijiste, quisiste decir, será independiente del instituto de desarrollo y producción de vacunas. Absolutamente independiente. Y dijiste, y del ministerio. Claro, porque esa es una discusión importante. O sea, una lástima que no esté el ministro acá, porque uno de los problemas por los cuales Uruguay hasta ahora no tiene esa autoridad sanitaria es porque todos los gobiernos de cualquier signo y color se han negado sistemáticamente a, por motivos que yo no los desconozco, o sea, pero que supongo que nos sentaremos entre todos a conversar. No ha habido la capacidad de entender que tiene que ser un instituto aparte. No puede depender ni del nivel político, ni del poder universitario, ni ningún otro poder. Es un instituto normativo que es la FDA. Ustedes vieron los líos que se han armado en Estados Unidos porque desde el gobierno de Estados Unidos intentaron presionar vía los medios de comunicación pública sobre las decisiones de la FDA. Se armó un tole-tole de dimensiones inconmensurables. Renunciaron a algunos de los principales candidatos de la FDA, porque eso tiene que ser un instituto independiente. Bien, buenísimo, muy interesantes las respuestas. Quiero hacer una pregunta o un centro, digamos, para ustedes, como más específico en relación a lo que implica la tecnología del ARN mensajero en este contexto. O sea, ¿qué implica en términos de necesidades para producir vacunas de ARN mensajeros y qué implica en términos de posibilidades en lo que es, bueno, vacunas humanas y vacunas veterinarias, contextos de cambio de los patógenos emergentes, futuras eventuales pandemias, lo que sea? A ver, nosotros ya estamos hablando con Álvaro Mombrú, con el decano, sobre la posibilidad de asociarnos porque ellos son unos expertos en nanopartículas, y nosotros ya estamos haciendo algunas pruebas para generación tenemos algunos prototipos para el desarrollo de vacunas de RNA mensajero para el ámbito veterinario, pero estoy seguro que entre los colegas científicos ya hay un montón trabajando en cosas similares. Creo haber hablado con otro alguna vez, como Alberto hemos conversado este tema. O sea, yo digo, hay varias posibilidades. Una es el desarrollo de vacunas a una velocidad no pensada, ¿no verdad? Que es esto que emergió ahora en el contexto de la pandemia. Pero otra de las cosas que puede pasar con esto, si logramos manejar y estandarizar esta tecnología también en nuestro país, es que podamos hacer cambios de vacunas. Vacunas producidas en proteínas recombinantes nos pueden permitir pasarlas a vacunas de RNA mensajeros si los costos son mejores. Yo insisto, la industria biotecnológica, como cualquier otra cosa, si el desarrollo científico le permite una mejora competitiva, la va a absorber. Yo te contaba, Álvaro, que nosotros estamos haciendo un desarrollo para una empresa multinacional que está pasando todas sus vacunas tradicionales a vacunas a proteínas recombinantes, pero simplemente porque el desarrollo que logramos hacer es que podemos producir proteínas recombinantes a costos similares o inferiores a la producción de cultivos masivos. Entonces, yo digo, las aplicaciones van a ser enormes, y yo estoy hablando de venir porque no me gusta hablar de lo que otros compañeros están haciendo, pero yo sé que hay compañeros trabajando en distintas áreas en nuestra academia. El único tema central acá es que, como decía hoy, nuestra comunidad es muy chica, es extremadamente chica, es ridículamente chica. O sea, yo espero que este Instituto de Vacunas también permita atraer nuevos investigadores
y tener los fondos para poder mantenerlos en el contexto de investigación. Pero las posibilidades que nos da, ya digo, la aplicación en el área veterinaria me parece que es como esas aplicaciones obvias para encarar desde acá, porque hasta desde el punto de vista regulatorio no sería más fácil avanzar. Pero tenemos que poner a punto las nanopartículas, en que los equipos del Dr. Monblu pueden aportarnos enormemente, las posibilidades de hacer transcripción in vitro a escala, que hay que aprender a hacerlo, ¿sí? Porque la parte de diseño plasmídico y todas las otras tecnologías son más fáciles, son más dominadas, pero hay centros neurológicos de cómo modificamos el ARN, cómo hacemos la transcripción in vitro y cómo hacemos las nanopartículas, que tenemos que empezar a probarlas y que tendrían aplicaciones. Alejandro, pero implica licenciar patentes existentes, pagar. Eso es una buena pregunta. Cuando empezamos con las proteínas recombinantes había que pagar patente por todo. Hoy por hoy eso se ha ido diluyendo. No queda claro. Yo te voy a decir, mira, yo no te puedo dar una respuesta fehaciente sobre el tema, pero en conversaciones con autoridades de la OMS y de la OPS sobre la posibilidad de instalar hubs de vacuna de RNA, yo les pregunté exactamente eso. ¿Cómo va a ser la OMS para permitirle a Argentina y Brasil fabricar vacuna de RNA sin pagarle a Pfizer o Moderna? Ellos dicen que tienen acuerdos, incluso con terceros, que permitirían obviar alguna de esas patentes. O sea, esto recién comienza. ¿Cuál va a ser? Hay que esperar a que se aclare las aguas para entender si realmente van a poder sostener una forma muy cerrada de producción de estas vacunas o si realmente va a haber margen para desarrollos que bypassen estas tecnologías, esas patentes. La realidad ha mostrado, en el tema de vacunas, en particular proteínas recombinantes, que siempre hay una posibilidad de hacerlo. O sea, yo creo que hoy por hoy es muy pronto comparárselo, vamos a tener que irlo viendo. No, y desde el punto de vista de posibilidades voy a decir algo que debe ser obvio para el público químico, pero las vacunas de ARN mensajero implican la posibilidad de, con un simple cambio de secuencia de un ácido nucleico sintético, pasar, ¿verdad?, de una cepa de un patógeno como blanco de la vacuna a otra cepa, pero también pasar de un patógeno a otro, sin tener que quebrarse la cabeza con aprender a trabajar con ese patógeno en particular. Estamos trabajando con información que está en bases de datos y esa información se transforma de una manera bastante sencilla, esa información, digamos, digital de conocimiento de las secuencias en nuevos ARN sintéticos. Entonces la flexibilidad es muchísimo mayor. No sé si, Alejandro, corregime. Yo creo que lo que tiene, tú lo acabas de escribir bien, es que estas vacunas permiten llevar la industria de la industria biológica, mucho más a normativas de farma. Se parece más a una industria más de farma porque estamos trabajando con productos sintetizados en el laboratorio. Entonces, justamente la audiencia acá lo va a poder entender mejor, pero eso simplifica enormemente incluso los aspectos regulatorios, porque el problema central de la biotecnología es que el trabajar con la parte bio es mucho más difícil de estandarizar que un proceso. Yo digo siempre, sintetizar ácido acetilsalicílico, y discúlpenme que haga un ejemplo tan burdo en esta audiencia, pero es mucho más estandarizable que hacer crecer una bacteria y asegurarnos que esa bacteria produzca siempre la misma cantidad de lo que queremos sin generar metabolitos secundarios que puedan entorpecer o enlentecer la producción. Es mucho más difícil. Entonces, llevarlo al área más farma, más química, simplifica mucho los procesos. Bien. Y déjame decir una cosa más, perdón. Y en lo que tiene que ver con eso, con esa realidad, mezclado con lo que tú decís de los licenciamientos, yo pensé que ibas a ir por ese lado, es que al trabajar de esa manera, hay posibilidad de desarrollar procesos alternativos. Yo me imagino que los equipos del Dr. Monblu pueden desarrollar alternativas de producción de nanopartículas que bypassen la realidad de las que se usan actualmente y que se obtengan productos similares, con capacidades biológicas similares, pero por un proceso químico diferente. O sea, lo que he visto evaluando proyectos de Facultad de Química está lleno de ideas de ese estilo, de que se usan mecanismos alternativos para producir cosas. Entonces, eso abre estas posibilidades también. Y parece más cercana la posibilidad de generar el adyuvante, o sea, la nanopartícula nueva con un desarrollo propio, que la parte de la modificación del ARN mensajero, donde seguramente haya que seguir el camino ya trazado. Sí, hay más, o sea, a ver, la modificación que usa Moderna y Pfizer no es la misma, y no dicen cuál es. La modificación clásica es modificar el uracilo. En lugar de ser un uracilo convencional, es un uracilo modificado. ¿Qué modificación las es? Son distintas entre las empresas. Yo no sé honestamente qué es lo que está patentado, si el proceso de modificación, si eso es posible, o la modificación particular.
Ujú. Bien. Yo- Sí, adelante. No, bien breve nomás. Yo quisiera destacar la importancia, como hoy decíamos más temprano, la pandemia vino y cambió todo. Bueno, dentro de las cosas que cambió, jerarquizó mucho más todo el aspecto de tecnologías convergentes. Y eso es muy importante, y los químicos tenemos mucho que hacer en eso. Entonces, medio como un mensaje por las dudas de que nos estén por cortar, yo quisiera decir que ha sido un trabajo muy intenso tratar de llegar hasta este punto. Estamos muy contentos de lo logrado hasta ahora y nuestro compromiso de seguir trabajando para adelante para que este instituto se convierta en una realidad que va a trascender vacunas, que va a implicar también producción de biofármacos, que va a estar en otro tipo de áreas, como producción de kits de reactivos para diagnóstico, etcétera, típica cartera que tienen este tipo de institutos a nivel regional por lo menos, y va a ser fuente de trabajo calificada y muy buena para egresados químicos. Las áreas de tecnología farmacéutica van a estar muy involucradas también. Es decir, solo vemos algo virtuoso para el país y una línea de derrame directo de las áreas de investigación, de quienes hacemos investigación en las distintas instituciones que tiene el país. Así que simplemente tratar de ver un poquito el bosque, que me parece que realmente es algo que donde se culmine, como todos queremos, solo va a traer beneficios a quienes nos dedicamos a estas áreas. Perfecto. Tenemos una pregunta que sería justamente para el decano, que está relacionada con lo que acaba de decir, pero vamos a formularla más específicamente, que es en relación a los recursos humanos que está formando el país actualmente. Si los recursos humanos que está formando el país actualmente son los apropiados, los necesarios para una iniciativa de este tipo. Son los apropiados, son los necesarios, pueden no ser los suficientes, porque hay áreas en donde todavía no tenemos formación, pero eso a nivel internacional se cubre perfectamente a través de concursos, a través de llamados. A nivel internacional se puede contratar perfectamente a los especialistas que necesitemos. Se pueden hacer estudios específicos, como esta maestría profesional que mencioné en tecnología en inmunobiológicos. Es decir, tenemos que confiar muchísimo en lo que ya tenemos, que es muchísimo. Y están las perspectivas abiertas para aquellos huecos en donde sea necesario llenar. Y hay una pregunta también en el chat sobre qué tiempo estamos pensando. Bueno, lo planteado en el proyecto es para el año 2025 que esté empezando a funcionar el instituto, que culmine esa construcción. Ese es un poquito el horizonte en el cual nos manejamos, pero que sin ningún lugar a dudas los más jóvenes van a disfrutar un muy buen tiempo del trabajo de este instituto, ya sea desde allá o desde acá, trabajando con el instituto mismo. Muy bien. Estamos un poquito pasados del tiempo. Yo les quiero agradecer a Alejandro y a Álvaro las muy buenas presentaciones. A mí personalmente me han aclarado bastante, por lo menos. Espero que al público también, las respuestas a las preguntas. Por supuesto que esto daría para una discusión mucho más larga, pero esa discusión la seguiremos teniendo. Esto es un proceso, como ustedes dicen, que recién empieza y es como una figura todavía borrosa a la que le vamos a ir viendo las formas para alegría de todos en los siguientes años. Y bueno, repetiremos esta discusión con cada vez más elementos, ¿no? Yo quisiera agradecer a los organizadores, a todas y todos los que nos escucharon. Agradecer particularmente a Alejandro, que ha sido un apoyo desde el punto de vista técnico insuperable, a Gualberto, que no está presente, y a todos quienes han participado para esta propuesta. Gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar en esta instancia. Bueno, muchas gracias también de mi parte a los organizadores y a los expositores y al público. Seguiremos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Álvaro. Gracias por todo. Gracias, Álvaro, a ti. Juan Pablo, entiendo que ya no estamos al aire, digamos. Bueno, salgo.